Saludo con gusto a quienes nos acompañan y dan seguimiento a estas reflexiones de nuestras jornadas de teología en la Universidad Intercontinental, en este webinar que hemos titulado Muerte, fieles difuntos e imaginarios culturales. Por supuesto, todo esto en el marco de una reflexión teológica. Su servidor, José Alberto Hernández Ibáñez, director de la Escuela de Teología de la Universidad Intercontinental, quiere ahora ofrecerles abordar un tema relacionado con este segmento que también hemos diseñado dentro del rubro de las tradiciones cristianas en torno a los fieles difuntos. En nuestra práctica mexicana, estamos muy vinculados y familiarizados con las tradiciones populares propias de nuestros pueblos originarios, de nuestros ancestros prehispánicos y con todo el imaginario popular que ya nos es característico. Sin embargo, también hay que ver en el punto de la historia y más concretamente de la época del desarrollo primitivo y concretamente en la reflexión de los padres de la Iglesia, cómo se captaron también algunas prácticas que no fueron del todo felices, en cuanto que también los pastores y ministros tuvieron que regular, porque también se prestaban a ciertos abusos y exageraciones. Por eso, la reflexión que yo hoy les brindo tiene que ver precisamente con esto que he titulado la legislación contra el abuso de las memorias de los mártires. Cuando me refiero a memorias, no solamente pienso en el recuerdo que hay que tener del fiel difunto, nos referimos a todos esos signos que la cristiandad fue generando para conmemorar y para rendirle culto a los que fueron testigos de la fe en épocas de persecución, pero que también están vinculados con los ritos funerarios que se hacían a los difuntos, a los fieles que morían y que de alguna manera estaban en esta asociación de ritos y de sensibilidades. Para empezar, quiero decir que existían diversas fiestas dedicadas a los difuntos en la antigüedad. La influencia de la cultura grecorromana pues impactó en muchos aspectos de la praxis cristiana, incluso en los ritos de iniciación, con mayor razón en los ritos funerarios. Y se conocen los más populares, que aquí los ponemos, los Rosalia, la Violatio y los Parentalia. Explico cada una de estas. Bueno, como se mira inmediatamente, el término Rosalia, pues sí, se refiere a las ofrendas florales que pues siempre se llevan a las tumbas, a los sarcófagos. Bueno, en México estamos acostumbrados a llenar la tumba con mucha flor, con muchos detalles ornamentales. En la antigüedad bastaba un ramito, una flor, una guirnalda, una pequeña corona. Todo esto para significar que la persona seguía viva, que seguía vivo el recuerdo por ellos, que el afecto no se había terminado y que había la esperanza del rejuvenecimiento, que la vida no se acababa simplemente con el hecho de quedar sepultado, había algo más de vida. Claro, en la concepción pagana no se pensaba en la resurrección y en la vida eterna en un sentido pleno. Sí había algunos mitos relacionados con la supervivencia de las almas, pero que estaban en el Hades o en el Olimpo o en un cierto paraíso. Pero no había esta idea profunda de una vida en la resurrección. Eso en cuanto a los Rosalia. La violatio quiere decir que se solían deshojar violetas sobre la tumba del difunto. Concretamente, esta práctica se tenía cuando los varones que enviudaban y visitaban la tumba de su difunta esposa y deshojaban violetas. De hecho, San Jerónimo hace una comparación muy elocuente en una de sus cartas, que le escribe a un amigo y le dice, mira, tú eres admirable porque eres un alma buena, un alma cristiana, pero en lugar de deshojar violetas,
tú deshojas oraciones, plegarias y brindas tu amor en la caridad a los pobres. Bueno, esto quiere decir que sí, en efecto, era un rito, pues de una altísima nostalgia, pero pues quedaba ahí también más exclusivo, pues para el recuerdo amoroso. Y los parentalia, como lo dice el término, son fiestas fúnebres dedicadas a los ancestros, a los difuntos, y estas se solían celebrar en fechas específicas, así como ahora nosotros pues tenemos la conmemoración de los fieles difuntos en un sentido amplio, donde recordamos a la familia. En otras culturas, estoy pensando por ejemplo en las culturas orientales, por ejemplo, sobre todo en China, Corea, no sé si en Japón, pero hay ritos sobre los ancestros y son muy fuertes estas religiosidades, el culto de los ancestros. Pero más aún, para convivir, para celebrar esta fiesta que a veces tenía un carácter nacional, también había una especie de reunión con los amigos muertos y también se solía hacer un convite, se hacían sacrificios, muy probablemente pues ahí se sacrificaba un cordero o simplemente se llevaban pues ofrendas de vino, miel, harina, se celebraban festines. Hago el énfasis en el tema del vino. Yo creo que esto es un lenguaje universal porque incluso pues en nuestro país se nota en un velorio, junto con el café o la canelita, circula una botella de licor. Y esto va a ser un motivo de exageración o incluso de escándalo en la comunidad cristiana. Bien, los cristianos en general pues continuaron estas tradiciones en torno a sus difuntos y unían la Eucaristía a un banquete. Esto ya era algo típico pues desde las épocas de Pablo, perdón, donde después de la Eucaristía se celebraba el ágape, es decir, se concluía la misa, se acompañaba una convivencia con pues, algunos alimentos extras, al grado también de exagerar, ¿verdad? De hecho, Pablo pues amonesta a los corintios, ¿no? Que les preocupa más la fiesta que la Eucaristía. Bueno, a estas actividades se les denominó refrigerium o convivium y podían tener un menú alimenticio muy semejante al de las fiestas paganas. Y remarco, incluso la sobriedad no era una regla. Es decir, pues si te querías emborrachar con tu difunto, pues eso era algo pues permitido hasta cierto punto. Y los cristianos no dejaban de tener estas prácticas. Bueno, Tertuliano y San Agustín pues van a dar algunos ejemplos de esto, incluso han quedado ahí representadas en los frescos que están en las catacumbas romanas, donde se muestra una atmósfera de alegría, de compartir, sí, de estar en un entretenimiento religioso festivo. Esto, el arte paleocristiano lo va a reflejar en muchos frescos. Estos banquetes estaban destinados a nutrir a vivos y muertos, como lo demuestran algunos utensilios. Se acostumbraba que se le hacía algún boquete, algún agujero, y se metían unas cañas que se les llamaba ductus o tubitos para vertir el vino para que el deudo, perdónenme, el difunto también brindara con su deudo. Y bueno, pues el vino corría raudales. El sarcófago también se nutría de estos alimentos. Si no se podía poner un pan, unas espigas, unas frutas, el vino no tenía dificultad para vertirse en ellas. Esto, como es natural en la sociología humana, representa un vínculo de amistad, de una relación que no se termina entre vivos y muertos. Pero el cristianismo comenzó a querer transformar esto y dijo, no ofrezcamos alimentos materiales, más bien dones espirituales. Y ellos decían, con el sentido de ofrecer pastos de caridad. El pasto es la comida.
Y entonces, bueno, vamos a entregar más bien lo que nos hubiéramos gastado en un socorro a los pobres, en una limosna, en actos de misericordia y amor a los fieles. Entonces, por una parte, sí existía la conciencia de enderezar estas prácticas, pero fue muy difícil al inicio revertirlas. Como en muchas otras cuestiones, mejor los padres y los pastores sustituyeron los ritos paganos por ritos cristianos con un revestimiento totalmente de acuerdo a la fe. Por ejemplo, muchos cristianos continuaban con la devoción de la Isis griega, madre de Osiris, al cual tienen su regazo y lo lacta. Eso se convirtió después en la imagen de Nuestra Señora, la Virgen María, lactando, alimentando al niño Jesús. Bueno, aquí tenemos otra referencia, que es el culto a los héroes. El héroe, en el ambiente grecorromano, lo localizaban en la esfera divina, porque provocaba veneración en torno a su sepulcro, porque además se pensaba que vencía a la muerte. Eso lo vemos más concretamente en el mito de Hércules, el hombre fuerte, el héroe, que vence el Hades y que puede salir de él. También entonces muchos héroes eran considerados semidioses y por lo tanto había que rendirles algunos sacrificios. En gran medida eran de tipo nocturno, con inmolación de víctimas, ágapes, con verduras, y todo ello para garantizar la sobrevivencia del difunto, tanto en la memoria del pueblo como en su propia fama. Es decir, te vamos a hacer todos estos rituales para que tú sobrevivas, para que no te pierdas en el olvido de la historia. Pero eso le garantizaba al pueblo también, pues, una tradición, un motivo para vivir. Eso se trasladó al culto de los mártires. Los cristianos, pues, ya no tenían por qué hacerle culto a Apolo, a Afrodita o a Prometeo, a todos esos grandes héroes de la antigüedad mítica, sino lo sustituyeron por los mártires. Y los cristianos adoptaron todo lo que podía permitirse de lo pagano al culto de los mártires. San Cipriano de Cartago da testimonio sobre la usanza cristiana de la celebración eucarística en el dies natalis del mártir, es decir, el día en que moría, porque ese día nacía a la vida eterna. Y por eso se fijaron las fiestas de los santos y de los mártires el día de la muerte. Y por eso se le hacía la memoria litúrgica con este énfasis de su aniversario. Esto fue lo que dio también pauta a la elaboración de los martirologios. Estos son las listas de los santos, de los mártires a los que se les debía dar culto en una específica iglesia o comunidad. Bien. Esto se convirtió también ya en un rito formal con lo que se llamó la Depositio Martyrum, que de entrada las deposiciones eran para el sepulcro de los obispos, la sepultura, la inhumación del cuerpo de un ministro cristiano. Pero claro, en épocas de persecución, bueno, pues los obispos solían ser mártires. Entonces, bueno, pues era algo que ya estaba pues muy asimilado. Por lo tanto, también cuando se depone el cuerpo de un mártir en su sepulcro, en su sarcófago, eso se convierte en una memoria de mártir. Por eso, para el cristianismo va a ser muy importante el significado del sepulcro, y claro, en todas las culturas.
pero sobre todo porque el sepulcro nos guarda la memoria. Vamos a honrar al mártir, al difunto, al ser querido, a la gran personalidad. Y por eso le vamos a hacer un gran túmulo, es decir, un gran monumento. A eso se le va a llamar la memoria de los mártires y casi va a tener un significado sagrado. Miren, es típico que, bueno, pues los deudos vamos al cementerio, tocamos la tumba de nuestro ser querido, nos persignamos, o vamos al santuario de algún santo mártir y tocamos el monumento porque creemos que esto nos transmite un poder o una bendición. Eso es a lo que se le llama memoria de los mártires. Y por lo tanto también de algunos cristianos. Aquí hay un fondo histórico. En el siglo IV surgió un grupo que se llamó los donatistas. Fue un grupo cismático, pero para ganar adeptos prometía a sus seguidores, la gran mayoría fanáticos, que se inmolaran voluntariamente con la promesa de que sus cuerpos iban a ser depuestos en las aras de las iglesias. Entonces, pues imagínense a quién no le va a gustar que su sepulcro esté debajo de un altar, ¿verdad? De una iglesia, de una catedral. Eso a la vez se convirtió en una tradición en la Edad Media y los reyes y los grandes obispos pues, quedaron sepultados en las catedrales y después el pueblo quería estar ahí cerca. Y en nuestro pueblo mexicano los grandes cementerios estaban en torno a las iglesias. Hasta la fecha los columbarios, nichos, criptas, todo el mundo quiere estar ahí adentro. Pero más aún, todavía esta tradición se conservó al momento en que la iglesia tomó esa práctica y colocó un pedacito de la reliquia de algún santo, de algún mártir, de lo que se llamaba la piedra de Ara, cosa que litúrgicamente fue quedando en desuso. Pero fíjense, todo esto para decir que los mártires habían dado este signo de sacralidad al espacio y al objeto. Por lo tanto, también tenía que ser muy respetado el lugar donde estaban sepultados mártires, obispos y cristianos. Esas son las memorias de los mártires. Otro detalle interesante es que al momento en que se martirizaba algún cristiano, los mismos fieles recogían los huesos. Eso lo vemos, por ejemplo, en el martirio de San Policarpo, cuando dice, una vez que terminó todo, recogimos los huesos porque para nosotros son considerados como plata y oro, y los pusimos en un lugar especial de honor. Bueno, algunos cuerpos fueron sepultados de manera muy humilde, entonces para honrar al mártir se trasladaban a un sarcófago, a alguna iglesia de más renombre. Por lo tanto, se asumió el culto a las reliquias de los mártires, en que fueron oficialmente abiertos sus sepulcros para sacar los restos de sus cuerpos o parte de ellos. Las traslaciones fueron muy frecuentes, sobre todo en África. Cuando no coincidían las fechas de la traslación y de la consagración de las iglesias, esto fue un rito que exigió generalmente la traslación, había lugar a la introducción de una nueva memoria del santo. Es decir, hay una memoria pasada, pero ahora vamos a restablecer su memoria y creamos un nuevo momento para la honra. Por eso a veces se movían las fechas de celebración litúrgica de algunos santos, porque o era el día de su muerte o el día de la traslación de sus reliquias. Entonces estaba la memoria antigua y la memoria nueva. Y eso pues es un fenómeno que hasta la fecha puede ser pues muy usado en algunos pueblos. Otro elemento interesante de estos rituales, cultos y tratamientos funerarios es lo que se llama los fundadores de títulos. Sobre esto también hay mucha confusión, porque desde antiguo se designa el nombre del fundador de la iglesia en los calendarios y martirologios. Quiero decir que cuando se construía una iglesia o se mandaban a hacer las letras de los martirologios
en los dípticos, en las paredes, en los iconostasios, es decir, en las partes del altar de una iglesia, le ponían abajo, fulano de tal mandó a hacer. Eso es lo que se llama el título. Entonces se ponían los nombres de los mártires, de los santos, y al final la mención del tituli condito, es decir, del bienhechor. Y a veces nada más aparecía el nombre. Entonces, cuando se hacía un monumento y aparecía el nombre, decían, ah, mira, aquí está sepultado este señor que seguramente fue santo. Por eso son lugares que tienen errores históricos y hagiográficos, es decir, se le atribuye la santidad a alguien que no lo fue. El martirologio jeronimiano, por ejemplo, convierte los simples titulares, Siriaco y Eusebio, en mártires, evidentemente inexistentes. Hay otro caso de otro autor romano que se llamó Novaciano, que fue un cismático, terminó fuera de la iglesia, pero un día se encontró una lápida en la vía Apia que decía Novaciano Beatísimo. El diácono Ponciano hizo. Es decir, la lápida, ahí sí muy claramente, nos dice que esa perteneció a la sepultura de un tal Novaciano Santo. No podemos decir que es el mismo cismático, pero se encontró esa lápida. Pero sí está muy claro el tituli condito, el nombre de aquel que mandó hacer la lápida. Entonces hay una confusión. A veces el bienhechor, el que puso el nombre, hay que ver que, por ejemplo, en algunas iglesias ponen familia fulana de tal, donó bautisterio. Familia fulana de tal, donó una banca, etcétera. Esos son los títulos. Bueno, fíjense cómo se sigue usando eso. Pero en una tumba inventábamos un santo. Ese es otro de las exageraciones que puede haber. Y más si está corrompida la inscripción, peor. ¿Verdad? Pasamos de nuevo a esta práctica que se le denominó refrigerio. Algunos autores antiguos, como Cicerón y Plinio, le dan el significado de refrescar el alma. Sobre todo, por ejemplo, cuando alguien bebe agua o se mete a la sombra, uno dice, ah, mi alma descansa, ¿no? Pero también es sinónimo de refrescar el ardor de la pasión. Hay que ver que estos autores eran de corte filosófico estoico y entonces ellos propugnaban por la supresión de las pasiones. Por eso, perdón por la expresión vulgar, pero decían, pues si tienes calentura, báñate con agua fría, ¿no? Porque pues así aplacas la pasión. Bueno, pues era un poco ese el tema del refrigerarse, serenarse. En sentido funerario, significó reavivar la memoria, refrescar el recuerdo. Y por eso el cristianismo lo retomó como un recuerdo bueno, pero también el reposo. Ya la persona está quieta, en quietud. Y nosotros nos refrigeramos con el consumo. Ir a la tumba, rezar, pues deja en paz. De hecho, decimos, ya, mira, descansa en paz. Estás ahí en tierra, estás con Dios, ya, eso me refrigera. Calma mi angustia, mi nostalgia. Es un término interesante. Pero así como tenía su sentido positivo, comenzó a tener derivaciones y exageraciones, sobre todo porque los cristianos volvían a unir tema funerario con una cena. La cena cristiana era el refrigerio para los difuntos. Es decir, ya desde las épocas de San Pablo, el ágape era un rito social y no un rito funerario. Pero con el paso del tiempo se adaptó en ambos sentidos. Ahí tenemos una gráfica, es una representación de las catacumbas, no es de la época. Es una representación más seguramente renacentista, donde
Se está sepultando ahí en la catacumba el cuerpo. Ahí está el obispo orando, seguramente habrá hecho una celebración eucarística con el cuerpo. Pero aquí viene también, vienen ahora los abusos. Los cristianos desbordaron los afectos y las prácticas mortuorias de la celebración del santo sacrificio en presencia del difunto, haciéndolo común. Está claro que la iglesia permite la misa de cuerpo presente, pero ahí está el cuerpo. Después de ahí va al sepulcro, pero acá le ponían un fragmento del pan consagrado para que también comulgara post-mortem. Y claro, esto pues, seguramente venía empujado por la situación dolorosa del duelo y pues para evitar que todo esto ya fuera más doloroso, pues aparte de las exageraciones litúrgicas, había embriaguez en honor del difunto, que esto pues, obviamente nos recordaba los ritos paganos, y por lo tanto los padres y los ministros comenzaron a pedir respeto en las celebraciones litúrgicas porque terminaban en pues verdaderas manifestaciones pues, inconvenientes. Todos se ponían en estado inconveniente. Mucho drama. Bueno, en algunos lugares, en algunos funerales en nuestro país, no estamos muy lejos de este tipo de exageraciones de embriaguez. Pero lo que más hacemos resaltar es el tema de la comunión postmortem. Aquí tenemos algunos testimonios que nos van a permitir redondear y justificar esto que acabamos de decir. Tenemos un canon que se llamó el Breviario y Ponencia. Fue un documento que redondeó las conferencias de Cartago en África proconsular, y aquí ya hay disposiciones disciplinarias en torno a algunas prácticas. Dice que ningún obispo o clérigo viva en la iglesia, a menos que por casualidad los transeúntes necesiten refrigerio allí, que también se impida al pueblo en la medida de lo posible tales banquetes. Miren, existía una regla de hospitalidad, todos podían o debían ofrecer hospitalidad a cualquier peregrino, caminante, que le agarrara la noche, entonces pues le podían dar alimentos. Bueno, como había tantos y a lo mejor había muchos pobres, pues en algunas iglesias se prestaban prácticamente para hacer comedores. Y luego la iglesia se llenaba y bueno, ya se convertía más bien pues, en una posada, una taberna. Por eso se prohibía que también hubiera estas prácticas. Y a lo mejor los fieles también ahí celebraban sus banquetes. Aquí tenemos otra regla de la iglesia de Cartago, que me permito leer. Asimismo, se decidió que los altares que se levantan aquí y allá en los campos y a lo largo de los caminos como memorial de los mártires, fíjense, altares que son memorias de mártires, en los cuales no se prueba que hayan sido enterrados cuerpos o reliquias de los mártires, deberían ser derribados, si es posible, por los obispos que presiden los mismos lugares. Ahora vemos, por ejemplo, que mucha gente hace ermitas, altares a la Virgen, a San Judas, a la Santa Muerte, y que a veces también ahí se presta para abusos. Se deja limosna y quién sabe para quién es. Bueno, pero si los tumultos populares no lo permiten, es decir, si hay reacción de parte de los fieles, que se advierta a la gente común que no frecuente esos lugares, para que los que son correctamente sabios no queden atados allí por ninguna superstición. Y probablemente ningún recuerdo de los mártires será aceptado, es decir, estar practicando una devoción falsa, pues al rato van a decir, pues ya, ¿para qué veneramos a los mártires? Excepto cuando hay un cuerpo o algunos restos o el origen de alguna habitación o propiedad o pasión. Esto habla precisamente de las reliquias. Y cuando se habla de pasión, es que haya habido una narración
en torno a ese santo, a ese difunto que está. Las pasiones de los mártires eran las narraciones de los mártires. Así que se transmite de fuente muy confiable cuando hay esos elementos. Porque aquellos altares que son levantados por sueños y cosas vacías como revelaciones de cualquier pueblo, donde quiera que estén, serán refutados en todos los sentidos. Eso quiere decir que también pues, muchos levantaban altares, monumentos, para generar devociones huecas. Y eso hasta la fecha sigue existiendo, no necesariamente en la cuestión de los difuntos, sino de las veneraciones de otros santos u objetos religiosos. Aquí tenemos también otra cita de algunos cánones inéditos que se le atribuyen a San Agustín o que son las participaciones de San Agustín en estas reuniones. El obispo Aurelio dijo: como nuestro hermano y colega Saturnino se postró con sana consideración, los obispos deben, no después de haber cenado, sino ayunando con los ayunantes, a cualquier hora, celebrar los misterios divinos. Bueno, aquí estamos en el tema del ayuno eucarístico. Pero si han tomado comida encomiando a algún laico o obispo, que lo sigan solo con oración. O sea, si comiste, nada más reza. Y que como algunos se atreven a celebrar sacrificios con los cuerpos de los muertos y a compartir con el cadáver una parte del santo cuerpo, pienso que deberían prohibirse. Queda a su santidad considerarlos si le place. Fíjense, hay que respetar el ayuno eucarístico, pero cuidado con darle de comulgar al cadáver. No es justo. Ya desde entonces quedó reglamentado una legislación contra ese abuso. Ahora vamos terminando con un par de testimonios de San Agustín de esta carta 22 que dice así: sepa pues, bendito Señor y lleno de venerable amor, que no desesperamos, sino que esperamos firmemente que nuestro Señor y Dios, la autoridad de la persona que llevas, que confiamos haber sido puesta no en la carne, pero en vuestro espíritu, muchas abominaciones carnales y enfermedades que la iglesia africana sufre en muchos, gime en unos pocos, que puede ser curada por la espada, por la pesada espada de los concilios y por vuestra gravedad. Ya decía, los donatistas fueron todos estos que metieron mucho ruido y malas prácticas a la iglesia de África, que había que hacer un discernimiento, una cauterización con la espada de la palabra de los concilios para corregir estas prácticas insanas. Porque se cree que la embriaguez están tan permitidas que en honor incluso a los más benditos mártires se celebran no solo en los días solemnes, para que quien no vea estas cosas no sea llorado, sino también todo lo. Qué abominación si fuera solo abominable y ni siquiera sacrílega, pensaríamos que está respaldada por alguna fuerza de tolerancia. Al menos de los sepulcros de los cuerpos de los santos, al menos de los lugares de los sacramentos, de las casas de oración, solo debe mantenerse alejada la desorden. Porque ¿quién se atreve a prohibir en privado que cuando se frecuentan lugares santos se mencione el honor mártir? Bueno, esto quiere decir que pues estas prácticas también se podían infiltrar en las iglesias, en las casas y pues en los lugares donde se practicaban los sacramentos. La fiesta siempre ha sido el preludio al hecho religioso. No se dice en nuestro país, ¿no? Viene la fiesta de la Virgen de Guadalupe y sí vamos a hacer la misa, pero luego viene el pachangón. Bueno, pues son otra vez estas sensibilidades que están siempre flotando en la atmósfera celebrativa de los mártires, de los santos y de los niños. Concluyendo, en primer lugar, el cristianismo romano antiguo adoptó las formas rituales en honor a los difuntos. Así como se celebraban la cultura pagana, los cristianos tomaron algunas formas.
sobre todo las flores, el banquete y los sarcófagos, los grandes monumentos. Segundo, los ritos funerarios se mezclaron con convites donde se dieron abusos en la comida, bebida y prácticas litúrgicas inadecuadas. Claro, por efecto de todo esto anteriormente dicho. Y por último, se tuvo que legislar la práctica con prohibiciones ante los excesos. No tenemos realmente certeza de si esto se enderezó. Seguramente sí se fue depurando poco a poco, pero pues con el paso del tiempo, muchas de estas prácticas se van deformando, adaptando o pues camuflando con otras culturas y así perduran en la historia. Bien, pues esta ha sido una breve cápsula de cómo las prácticas funerarias en el cristianismo también tienen sus tradiciones, sus modos y pueden tener excesos, los cuales hay que ver con ojos más bien espirituales, tener reglas muy claras para su. Bien, pues yo les agradezco el favor de su atención. Les invito a que continúen con las siguientes exposiciones de nuestro webinar. La segunda que viene será a propósito de los sincretismos y de la imagen del difunto como motor de vitalidad de la cultura y la sociedad. Y concluiremos con otra exposición ya teológica sobre el significado de la muerte de Cristo para el hombre de hoy, que es uno de los elementos teológicos que más queremos hacer de relevancia en este webinar. Les agradezco su atención.